Bueno, pues vamos a comenzar esta predicación que la titulé No puedes servir a dos amos. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. Y es triste que la iglesia no entienda el plan de nuestro Señor. O sea, están en la iglesia, pero nada más nuestro Señor no se le revela sus vidas. Y por eso siguen haciendo lo que quieren. Pero tarde o temprano van a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Es Mateo capítulo 6, versículo 24. Y dice la palabra de nuestro Señor: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y llamará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sí. Nada más hay uno para nosotros, y ese uno se llama Jesús. No es el mundo, no son las riquezas, no son los bienes materiales, no son los carros, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, o sea, raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, lo malo es que al dinero lo hagas tu Dios. ¿Sí? Hay muchos que lo hacen su Dios y por eso no dejan de trabajar, porque quieren acumular riquezas. Pero a final de cuentas, ni con sus riquezas o con lo que obtengan van a ser salvos, o si viene una enfermedad repentina a sus vidas, ni con su dinero ni con sus casas van a ser sanados. El único que te va a dar la oportunidad de que sigas adelante se llama Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Sí? Si tú andas en el mundo, tu Señor es el príncipe de las tinieblas. Si tú estás en el pecado, vives en el engaño y vives en la mentira, Él es tu Señor. Dice la palabra que no se puede servir a dos señores. ¿Sí? Y tú decides a quién le vas a servir. ¿Sí? Hay multitudes y millones, me atrevo a decir que hay millones de millones en la iglesia que viven igual que los del mundo o un poco peor que los del mundo. Cuando nosotros tenemos que ser lo que dice la palabra, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Si nosotros le estamos sirviendo a Jesús, ese testimonio debemos de reflejar nosotros, donde quiera que nos encontremos y donde quiera que andemos. No podemos servirle a dos amos. Y esa es la palabra específica de nuestro Señor a la iglesia y a su pueblo de Israel. Porque los 4 evangelios fueron en tiempo de la ley todavía. Jesús nació en tiempo de la ley. Y todavía los 4 evangelios están instituidos en el tiempo de la ley. Y aquí nos da la palabra tajante, dice, nadie puede, dice, nadie, no que uno sí y otro no, y nadie es nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Si decimos que Dios es mi Dios, nuestro Señor es mi Dios, yo tengo que hacer siempre lo primero para Él. Tengo que amarlo sobre todas las cosas, tengo que amarlo sobre mi esposa, tengo que amarlo sobre mis hijos, tengo que amarlo sobre los bienes materiales, porque tenemos que entender que Él es el que nos da todo y que simple y sencillamente nosotros somos administradores de lo que Él pone en nuestras manos. Nosotros no somos dueños de nada, ni de este cuerpo, ni de esta vida, de nada. Y es al Señor que le servimos, y tú decides a quién le quieres servir. Si tú dices
que Él es tu Dios, tienes que honrarlo sobre todas las cosas. Y siempre vamos a estar presentes. Vamos a tener aflicciones, va a venir tormenta, sí, pero aún en medio de la tormenta, aún en medio de la aflicción, nuestro Señor nos va a dar la salida. Y después de la prueba viene la bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otros en la prueba, hace muchos se quedan, se desaniman, y dicen, no, pues estoy mal, no, mi hermano. Tenemos que tener carácter. Si Él es tu Padre, tenemos que buscar siempre su rostro. Y un Padre, del que estoy hablando, que es nuestro Señor, ese nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia, ¿sí? Nos podrá dejar nuestro Padre biológico, nuestros hermanos, nuestros vecinos, pero nuestro Señor es fiel. Si aunque tu madre te dejare, tu madre y tu padre te dejaren, yo estaré contigo. Y si tú estás con Él, ¿quién contra ti? Porque mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y esa es la convicción y la seguridad que debemos de tener nosotros como su iglesia. Todos debemos de caminar unánimes en un mismo espíritu, siguiéndolo, obedeciéndolo, caminando en su verdad para vivir en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a nuestro Señor. Muchos creen y piensan que por estar sentados en una silla aquí en una iglesia ya todo está color de rosa, cuando la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Para que nosotros vayamos adquiriendo esa fe, tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Tenemos que tener temor de Dios, porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, viene la sabiduría de lo alto. Y Él te empieza a abrir tu mente y tu corazón para que atesores cada uno de sus mandamientos, estatutos y decretos, y cada una de sus promesas, para que cuando tú le estés hablando y declarando, Dios te esté respondiendo y respaldando en cada una de tus necesidades. Ese es el plan y el propósito de nuestro Señor, no nada más de estar sentado. Y la pregunta es, ¿alimentas tu alma? ¿Te llenas de su palabra? ¿O te llenas de la basura que hay en el mundo? Porque nosotros tenemos que alimentar nuestra alma con su palabra. Y por eso en el Salmo 119, versículo 9 dice, ese versículo dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo? Y hice la pregunta para la iglesia, ¿cómo puede la iglesia llevar una vida íntegra? Y la respuesta es, viviendo conforme a su palabra. ¿Estamos viviendo conforme a su palabra? ¿O estamos viviendo a tientas? Si estás viviendo a tientas, no eres de Jesús. El otro sí te recibe tal y como tú llegues. Para nuestro Dios tenemos que entregarnos y consagrarnos. Nosotros, este barro, entregarlo en sus manos, para que Él empiece a hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero como hay ego en tu vida y en tu corazón, siempre tú tomas decisiones propias. Y nunca nuestro Señor te va a obligar, ni te va a transformar, ni te va a cambiar. Porque ¿es Jesús en tu vida o eres tú? Tú eliges. Si quieres que Jesús sea tu Señor, quieres que Él sea tu amo, quieres que Él sea tu pastor, dice su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay que examinar nuestra vida. Y esa es la causa y la consecuencia por lo cual hay multitudes que están dentro de la iglesia que están sobreviviendo. Hay multitudes y millones que están enfermas. Porque nada más están perdiendo el tiempo. Porque están aquí un tiempo y hola, que Dios le bendiga, hermano. Pero salen a la calle y son peor que los de la calle. Nosotros tenemos que reflejar a través de un testimonio, no a través de que yo soy de cristiano, no a través de que yo voy a tal iglesia, no. ¿Cuál es tu legado que Dios te ha dado? ¿No ha dado su Santo Espíritu a tu persona? Cuando Jesús habita en la vida de la persona, todo cambia.
No hay cosa que se quede como antes estábamos. Porque Jesús es el que construye, Él es el que renueva, es el que restaura, Él es el que cambia tu manera de pensar. Él es el que te da un corazón nuevo. Y en la medida que tú vayas entendiendo y comprendiendo el plan y el propósito de Dios, tienes que tomarlo todo completo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo no dio a Jesús a medias, Él lo dio todo. Envió a su Hijo para que muriera en la cruz por todo el mundo. Y la pregunta es, ¿tú lo has dado todo? ¿Tú has puesto tu barro en las manos de Jesús? ¿Tú estás tomando tu cruz y siguiéndolo? Por eso no crece la iglesia. Ese es el problema que hoy en día hay en la iglesia. Sí. Para que nosotros podamos ser discípulos de Jesús, tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Y tomar el compromiso que es su cruz y seguirlo. Sí. No por estar nada más sentado en una iglesia. Y de esa manera nosotros vamos a tener la seguridad y la certeza que Él es nuestro amo y que nosotros somos sus servidores, sus siervos. Y dice su palabra que aquel que en lo poco le es fiel, en lo mucho lo pondrá. Si nosotros mostramos fidelidad en lo poco que nos ha mostrado, nos ha puesto en nuestras manos, el día de mañana nos va a poner en cosas mayores. Porque tenemos un Dios sin medida, que Él no tiene principio ni tiene final. Él está examinando la vida y los corazones de cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? Sí. Son decisiones propias de cada uno de nosotros. Sí. Y es triste, pero es la verdad, que hoy en día, mientras más van pasando los días, las semanas y los años, la iglesia que se dice ser cristiana se está corrompiendo a grandes rasgos. La causa es de no tener una relación y una comunión con el Maestro de Maestros, de no tomar el compromiso, de no establecer un altar tanto de mañana como de noche con su palabra. Porque el Maestro tiene un propósito en la vida de cada uno de sus discípulos. Y el propósito del Maestro, que es Jesús, es enseñarte, prepararte y capacitarte para el día de mañana enviarte. Nosotros tenemos que ir a ser discípulos a las naciones, no a las naciones acá en el entorno, al centro, predicándoles, hablándoles que se arrepientan, para que Dios tenga compasión y misericordia de ellos. Si nosotros no lo hacemos el día de mañana, Él va a hacer hablar las piedras. Y qué triste, porque una piedra no habla. Que siendo nosotros que nos hizo conforme a su imagen y semejanza, que nos dio ojos, que nos dio boca, que nos dio, no lo hagamos. Porque no entendamos y no entendemos que nosotros debemos ser sus servidores de Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor. Y si Él es mi Padre, tengo que obedecerlo. Y Jesús nos da un gran legado de enseñanza y de aprendizaje. Él en la madrugada y tarde noche subió al monte de los olivos a tener una relación y una comunión con su Padre. Y de esa misma manera nosotros tenemos que tenerla, para que el día de mañana nuestro Padre diga: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Que empiece a bendecir el fruto de tus manos, que empiece a concederte los anhelos de tu corazón. Claro, todo conlleva esfuerzo, disciplina y administración. ¿Queremos la bendición de nuestro Señor? Tenemos que ser fieles con Él. Si Él es nuestro amo, un amo no va a dejar a su siervo. Siempre lo va a proveer de todo lo que necesite. Y Él conoce nuestras necesidades. Dice que aún antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe de qué necesidad estamos pasando. Pero aparte tenemos que declararlo, ¿sí? Porque Él nos dio la boca. Aunque Él ya sabe cuál es nuestra necesidad, Él sabe cuál es la circunstancia que estamos pasando, nosotros tenemos que hablarla. Por eso nos dio la boca. Él lo sabe.
Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que en esa medida Él nos responda, con un corazón agradecido. ¿Sí? Porque hay muchos que hablan, pero son corazones llenos de hipocresía. ¿Sí? No abren su corazón, no son genuinos, no son verdaderos. Tenemos que abrir nuestro corazón tal y como somos. No aparentar una cosa aquí y ser una cosa en nuestra casa y otra en el trabajo. Y en otras palabras, ser como 1000 máscaras. Que muestras una cara donde quiera que andas. Y ese tipo de personas nada más están vituperando el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ni entra, ni dejan que entren. Porque esas personas son mal testimonio para los que realmente quieren conocer a nuestro Señor. Y de eso se están levantando multitudes hoy en día. Que dicen que yo me congrego, pero su testimonio está peor que uno de aquellos que están en el mundo. Todavía el libertinaje los arrastra, la inmundicia. Se afanan en un carro, un mugroso carro, aunque sea nuevo. ¿Por qué? Porque así está su mente y su corazón. Si nuestro Señor, que dio a su Hijo Jesús, la vida de una persona no tiene precio. Tu vida tampoco tiene precio. Y Él te quiere tal y como tú eres, porque Él quiere cambiarte, renovarte y transformarte, para restaurarte, regenerarte, sanarte y bendecirte. Ese es el plan y el propósito de nuestro Señor. Por eso Él nos hizo herederos y coherederos del reino de su Hijo Jesús. No nada más estamos en la iglesia para estar perdiendo el tiempo. Hay que aprovechar cada momento que Dios nos permite estar aquí en este mundo. Sí. Y no importa lo que diga la gente. Lo que nos debe de importar, qué piense Dios de cada uno de nosotros. Porque a final de cuentas, la gente siempre va a murmurar, la gente siempre va a hablar, pero a mí me tiene sin cuidado la gente. Yo no vivo de la gente, yo vivo de su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Y ese concepto debemos de tener nosotros, siempre guardando un gran testimonio delante de los ojos de nuestro Señor. Vayamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Esas personas no han nacido de nuevo. ¿Sí? Esas personas viven en el engaño. Cuando nosotros bendecimos a Dios, también debemos de bendecir aún al peor de nuestros enemigos, dice su palabra. Y ese es el reflejo y el testimonio de que Jesús está en tu vida. No que estás diciendo gloria a Dios, aleluya, y estás viendo a tu prójimo y a tu vecino y maldiciéndole, deseándole que le vaya mal o que se muera, o deseando lo que tu vecino tiene. Porque entra todo lo malo de Satanás. Por eso es fundamental tener una relación, una comunión con nuestro Señor. ¿Qué te ganas con desear? Nada más dañas tu corazón. Tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien haga la obra perfecta en nuestras vidas. Y siempre te es bendecir. Por eso nos rescató de la maldición para ser de bendición. Todos los que están en el mundo son de maldición. ¿Por qué? Porque siempre están haciendo lo malo, lo malo, lo malo, y de repente le viene una enfermedad, de repente le viene un accidente, de repente le viene una muerte repentina, por no obedecer los mandamientos, estatutos de nuestro Señor. Porque no se les predicó, no se les habló, o porque fueron ignorantes y endurecieron su corazón. Pero mejor es que nosotros les hablemos para que Dios haga la obra. Si es que tiene algo que hacer en la vida de esa persona, de esa familia, lo haga. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sabios, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que viene de lo alto, no la del mundo. Aquí en la Biblia nos enseña que la sabiduría del mundo es carnal, animal y demoníaca. Por eso se preparan los doctores para robar,
los licenciados, los abogados, los que no tienen temor de Dios. No es la seguridad de Dios. ¿Dónde se prepararon? Aquí en este mundo. Y por eso actúan, porque no tienen temor de Dios. Sí. Y si son jefes de un área, están robando. Los funcionarios están robando. Toda persona que no tenga temor de Dios siempre va a hacer lo que no es grato a los ojos de nuestro Señor. Y ese es esclavo del príncipe de este mundo. No es siervo de Jesucristo. Por eso tenemos que estar al tanto para saber discernir qué es lo que hay en la vida de tal o cual persona. Si nosotros no nos metemos en una relación, una comunión, pues vamos a verlo todo natural. Cuando la palabra nos enseña que nada es natural, todo es sobrenatural. Tanto lo de Satanás como lo de nuestro Señor. No lo podemos ver, pero sí lo podemos discernir. Si tenemos una relación, una comunión, el Espíritu Santo nos mostrará lo por venir. No lo que ya pasó, lo que viene o lo que hay en la tal o cual persona. Dice el 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Dice el apóstol Santiago, no, mi amado, esto no debe de ser así. No te engañes. Si tú estás hablando bendición y maldición, es porque eres manipulado por Satanás. Porque si Jesucristo toma el control de tu vida, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, mis amados. Y es donde vamos a discernir lo bueno de lo malo. Y es donde vamos a desenmascarar las artimañas de Satanás que se han infiltrado hoy en día en la iglesia. Por eso es fundamental pedirle dirección a nuestro Señor. Dice, no se engañen. Dice, de una misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe de ser así. Por eso el Padre de nuestro Señor Jesucristo le dijo a Josué, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Lo que hay en tu corazón es lo que sale de tu boca. Y cuando no está la palabra, o Jesús, o el Espíritu Santo dentro de tu vida, por eso hablas esas palabras corrompidas. Por eso hay muchas que avientan hasta fuego como los dragones, que quieren consumir a su prójimo, hablando tantas tonterías. Nosotros no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera. Él es el juez. Nosotros no somos nadie. Nosotros tenemos que dejarle que Él sea quien haga lo que tenga que hacer en la vida de tal o cual persona. Aún al peor de nuestros enemigos tenemos que bendecirlo. Esa es la soberanía de Dios y eso es lo que nos enseña nuestro Señor. Y si Él tiene el plan y un propósito que cumplir en su vida, gloria a su nombre. Yo no puedo decir que esos que andan matando, pues ya mátalos, Señor. No. Señor, toca su corazón, abre sus ojos para que vuelvan en pos de ti. No que los mate. Sí les pido que los saque de fuera de nuestro entorno. Pero no soy yo para decirle que los mate. Entonces, ¿quién está usando mi boca? No es Jesús. Es el mismo diablo y el mismo infierno. Por tenemos que tener prudencia, que es lo que hablamos. Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Tenemos que tener sensibilidad espiritual. Tenemos que tener prudencia y mejor guardar nuestro corazón para meditar qué es lo que vamos a hablar. Dice el 11, y esto lo habla como una pregunta. Dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Yo digo que no. Pues de la misma manera nosotros tenemos que dar palabras de vida, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de exhortación, no que muérete y mate tantas maldiciones y enférmate ya que no te levantes de la cama.
Eso no es tener al Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser guiados por su Santo Espíritu. Y vamos a bendecir aún al peor de nuestros enemigos. No importa qué es lo que te hayan hecho. De nuestro Señor es la venganza. Y Él sabrá cómo se va a pagar lo que hagan en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay de aquel que quiera cobrárselas, porque no somos jueces, ¿sí? Y hay mucha gente que está dentro de la iglesia y quiere hacerlo, dice, me la hizo, pues ahora me la paga, como el mundo. Hay cosas que nos hacen, que nos lastiman, pero tenemos que abrir nuestro corazón, sacar toda esa basura y seguir nuestro camino adelante. Que Dios se encargue de hacer lo que tenga que hacer en la vida de la persona. Nosotros somos una fuente de vida y es el agua dulce que debe de brotar de nuestro corazón y de nuestra boca salir. Porque si nosotros tomamos agua salada, no vamos a aguantar aquí en este mundo. El agua salada no se toma. ¿Sí? Y por eso Dios le separa el agua dulce del agua salada que están en los mares y los océanos. El agua de los ríos podemos tomarla, ¿sí? Cuando es tratada. Pero el agua salada va a destruir nuestros miembros por toda esa sal que contiene. Entonces, tenemos que aprender de la palabra que nosotros no podemos servirle a dos amos. Tú tienes que decidir hoy a quién le vas a servir. Si realmente le estás sirviendo a Jesús, gloria a su nombre que es sobre todo nombre. Pero si todavía estás en el mundo y estás aquí, tienes que tomar tu decisión. Porque tenemos que entender y saber que el pecado, si tú no lo expones y tú no lo declaras y habita en tu vida, Él te acecha donde quiera que andas. Si te vas a otra ciudad, el pecado va contigo. Y el pecado te va a exponer tarde o temprano. Pues mire el hermanito, pues, ¿por qué lo mataron? Pues mire que andaba robando. El pecado lo va a exponer a la gente. Si nosotros no exponemos el pecado nos va a exhibir. Tenemos que ser sabios. Si nosotros estamos ahí guardando el pecado en una caja fuerte, no, mi hermano, tenemos que sacar toda la basura para que Dios siempre sea grato, ¿sí? Nuestras oraciones lleguen a su trono de la gracia. Todo lo que le pidamos, tengamos una relación, una comunión con Él. Hay muchos que no exponen el pecado y le están pidiendo. De esa manera no trabaja nuestro Señor. Dice el 12, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Si plantas una semilla de limón, ¿te va a dar naranja? Claro que no. Y te está diciendo, si Jesús o el Padre de Jesucristo te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús, ¿por qué sigues viviendo en tinieblas? Porque la persona que todavía habla palabras corrompidas, que todavía vive en el mundo, es porque todavía no ha discernido lo bueno de lo malo. Nosotros somos de Jesús y tenemos que entender que nosotros somos la novia. Los que hacen las dos cosas son los que están coqueteándole a Satanás todavía y porque todavía andan en el pecado. Sí. Pero si nosotros vivimos para Cristo, siempre nos vamos a guardar en santidad. Y con la santidad que Dios nos da, Él nos purificó, Él nos santificó, Él nos lavó con su sangre preciosa para guardarnos, no para seguirnos manchando. No. Como dijo Pedro, la puerca vuelve al cieno y el perro a su vómito. No, mis amados,
Dios no te lavó para que vuelvas a ser como un animal. Dios te lavó, Dios te purificó, te santificó para que vivas una vida intachable delante de sus ojos. Y por eso Jesucristo le dijo, y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy en día los que están aquí, no hay iglesia perfecta. Sí, pues quítatela tan fácil, ¿verdad? Pero entonces haz lo que quieras. Pero el compromiso viene. Si nosotros no hablamos y declaramos las cosas que son, el día de mañana nuestro Señor nos las va a demandar. ¿Por qué no les hablaste? ¿Por qué no les dijiste? ¿Qué le voy a decir? Ni se imaginan el compromiso que es estar aquí. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual la gente no quiere nada con uno. Pero cada quien, a final de cuentas, yo me siento bien. Tengo paz porque lo tengo a él. Y cada quien tiene que luchar con lo que hay en su vida, en su familia o en su persona. Porque tiene que entender que la lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos que se mueven sobre las legiones celestes. Esa es tu lucha y tú decides si quieres vencer. Tienes que tener a Jesús en tu vida. No es con tu prójimo, no es con tu vecino, es con lo que mora dentro de sus vidas de esas personas. No lo quieras vencer a través de tanta palabrería. Tienes que meterte en oración, en comunión, y a través de declarar la palabra, y Dios va a hacer la obra maestra que tenga que hacer en la vida de la persona. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y de esto dice la palabra de nuestro Señor. Por lo tanto, abandonado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué tienes que dejar? Es a la iglesia, es a nosotros. Hay mucha gente que está aquí, es bien hipócrita. Levanta las manos y gloria a Dios, aleluya. Y la palabra hipocresía significa que aparentan lo que no tienen. Aparentan que tienen a Jesús en su vida y en su corazón, en su casa. Y levantan las manos y hasta se ponen, pero sabes que están huecos. Son sepulcros blanqueados, dice la palabra. Porque están vacíos de Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de personas. Porque esas personas son como lobos rapaces. Que están destruyendo, que están dividiendo a la iglesia de Jesús. Y si nosotros no somos sensibles, esa es la causa por la cual hay divisiones por donde quiera. Y se levantan personas que dicen hermanito y empiezan a estar ahí maquinando cosas que no son gratas delante de los ojos de nuestro Señor. Y empiezan a dividir las cosas que nuestro Señor está formando y le está dando el crecimiento. Porque entra la envidia, entra la avaricia. Hoy todos quieren predicar porque no quieren trabajar. Cuando la palabra nos enseña que el que no trabaja, que no coma. Es un privilegio estar predicando la palabra. Nosotros no vivimos por hablar, vivimos por nuestro trabajo. Tenemos que abandonar toda maldad. Habla. ¿La maldad de dónde viene? De Satanás. Y todo engaño. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el que engaña? El mismo infierno. Pues tenemos que ser sensibles. Dice hipocresía, envidias y toda calumnia. Hay personas que están calumniando y diciendo y hablando. Pero es porque está ausente Jesús en sus vidas. Porque cuando Jesús está, siempre vas a proclamar la verdad. Siempre vas a ser honesta donde quiera que estés. No solamente en la iglesia. En cualquier lugar donde tú vayas a hacer algún compromiso. Dice el 2.
Fíjense lo que nos habla el apóstol Pedro otra vez. Dice, deseen, o sea, que tengas esa necesidad, esa hambre. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Habla de lo puro, la sana doctrina, el evangelio del reino, porque en el evangelio del reino hay poder. A veces andan deseando que les hablen lo que ustedes quieren escuchar, cuando lo que deben de escuchar es una exhortación para que dejen el pecado. Sí. Quieren que les hablen de mitos, de ideologías. No, mis amados, Jesús es la verdad y eso es lo que debemos de predicar. Le guste a quien le guste y a quien no le guste también. Sí. Aquí no hay complacencias. Dios nos ha llamado para predicar el evangelio del reino. Y en el evangelio del reino hay poder. Por eso en Santiago dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y se va a reflejar realmente si Jesús está en la vida de su persona. Cuando estamos orando y cuando estamos guerreando, las bendiciones llegan porque llegan en el nombre que es sobre todo nombre. Porque al que cree todo le es posible. Y nosotros hemos creído, y yo he creído desde el principio. Por eso le entregué esta vida, este cuerpo que no es mío. Porque sé que por él estoy aquí. Y cada quien tiene que tomar sus decisiones. ¿Sí? No estar viviendo ahí una vida ligera, no. Toma la decisión. Porque la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. ¿Quieres ver tiempos de refrigerio, tiempos de reposo, tiempos de bendición? Haz lo que le agrada a nuestro Señor. Él no está peleado con darte casas, con darte carros. No, mi amado. No te imaginas lo que tiene para tu vida. El problema es que no vemos nada. ¿Por qué? Porque Satanás tiene cegado el entendimiento del ser humano. Cuando no toma la decisión completa y total de decir, Señor, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer de mí? Hazlo. Y eso va a tener relevancia a tu familia, a tu vida, a tu entorno. Dice el 3, ahora que han probado lo bueno, que es el Señor. Sí, claro que yo lo he comprobado, no solamente lo he probado. Yo he comprobado que nuestro Señor es bueno, que es generoso, es bondadoso. Siempre Él ha sido bueno. El malo ha sido el ser humano, malagradecido, que no se ha arrepentido y por eso siguen sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Porque ni están aquí, pero sí están allá en el mundo. Están aquí con su cuerpo, pero su mente y su corazón están en la inmundicia, están en el libertinaje. Y esas personas no tienen nada de Jesús. Y todo nos lo enseña la palabra. Por eso el profeta mesiánico decía, este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos de su vida. Está allá en el mundo, está allá en el pecado. Sí, Señor, tú eres mi todo. No. Estos son puros hipócritas. Que lo que hablemos, lo hagamos y lo cumplamos. Sí. Y siempre nuestro Señor nos va a cuidar, nos va a respaldar, nos va a bendecir y nos va a prosperar, porque ese es el plan y el propósito de nuestro Señor. Eso fue lo que le dijo el apóstol Juan a su amado Cayo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Si Él es tu pastor, si Él es tu amo, Él te va a bendecir. No importa el lugar donde tú estés, nuestro Señor te va a enviar su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Y si no, nada más, simple y sencillamente estás viviendo una religión donde nuestro Señor no está obrando, ni operando, ni trabajando. Por eso es fundamental. ¿No has comprobado lo bueno que es nuestro Señor? Que nos ha sacado de una prueba, nos ha sacado de otra, nos ha sacado de otra, y aunado a eso nos está bendiciendo, nos está dando
que le estamos pidiendo. ¿Cómo no lo vamos a ver? Tenemos que conocerlo. Y Él es fiel a sus pactos que están establecidos aquí en su palabra, a sus promesas que le ha dado a cada uno de nosotros. También te ha dado promesas. El problema es que no las agarran. Nada más la leen y como si, no, pues a lo mejor no es para mí. Todo lo que te está hablando te lo está diciendo a ti, y es para ti, y es para mí, y para todos aquellos que tengamos una relación y una comunión con Él. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y el encabezado habla a la iglesia de la Odisea. Y dice la palabra de nuestro Señor: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Dice el 15: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro. Dice, ojalá fueras uno o fueras otro, no que vivieras en los dos. Porque la persona que es uno siempre debe ser uno. Y la persona que siempre hace los dos, siempre va a estar en el mundo y siempre va a estar en la iglesia. Y por eso Jesús, ojalá fueras frío o fueras caliente. Que tomara la decisión si realmente quieres que Jesús sea tu amo. Y con Jesús son los que estamos calientes a través del fuego de esa relación y esa comunión con nuestro Dios. Es el fuego de su Santo Espíritu. Hay gente que está más fría que un muerto. ¿Por qué? Porque ya lo tomó como una religión, una tradición, una costumbre. Cuando nuestro Señor es el Dios vivo, el que vuela sobre las alas del viento, el que está examinando cada uno de nuestros pasos y de nuestros pensamientos, el que conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones y el que conoce nuestra voluntad. A ese Dios le servimos. De Él no nos podemos esconder y ocultar. Por eso es el tiempo que tienes que tomar la decisión. Tú decides si quieres que Él sea tu Señor. Tú decides si tú quieres que Él sea tu pastor. O quieres seguir jugando a la iglesita. Pero la palabra es, ojalá fueras frío o caliente. ¿Sí? Lo uno o lo otro, no los dos. ¿Sí? No podemos vivir una doble vida. Debemos de vivir una sola vida. ¿Sí? Y un solo camino. Por decir, yo soy el camino, dice que veredas, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Hay mucha gente que anda por sendas tenebrosas, porque anda en el libertinaje. ¿Sí? Anda viendo todavía, es arrastrado por el mismo infierno, por los deseos de la carne. Tienes que crucificar tu carne en la cruz, que es Jesús. Jesús le entregó todo. Y por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que se refleje que Jesús está en tu vida, que está ordenando y cambiando tu familia, tus hijos, para que vivan en armonía, para que haya gozo, para que haya alegría, para que Dios establezca su reino sobre su casa, no la religión. Dice el 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Qué le pasa a una persona cuando se come un alimento que no le cae bien? La vomita, porque no es grata, no es agradable a tu cuerpo. Y así nuestro Señor va a hacer con aquellas personas que estén jugando al frío y al caliente, que no son ni de aquí ni son de allá. De allá del mundo sí, más bien, del mundo sí son, pero de Jesucristo no son. Tenemos un Dios celoso y tenemos que entender que nosotros somos la novia de Jesucristo. No como los esposos celosos de aquí del mundo o las mujeres, no. Nuestro Señor es un Dios celoso a través de la verdad.
Y Él lo quiere todo para Él. Nada quiere a medias. Y por eso te dice frío o caliente. Tú decides si realmente quieres ser su servidor de Jesucristo nuestro Señor. Porque donde Él te vomite, ya va a ser porque te va a desechar. ¿Sí? Cuando uno desecha lo que no le cae, ya no se lo vuelve a comer, ¿no, mi hermano? ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos viviendo. ¿Sí? Y pedirle a Dios que nos ayude, porque como seres humanos a veces flaqueamos, pero Dios es el que da fuerzas al que no tiene. Si nosotros le pedimos fuerzas, Él nos vuelve a dar fuerzas. Si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, simple y sencillamente no vamos a lograr avanzar y seguir siendo hacedores de su palabra y ir creciendo en la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que crecer como cristianos para llegar a la estatura de Jesús, para imitarlo en todo, no en unas cosas sí, en otras no, en todo. Sí. Y dice el 17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Hay muchos que están aquí y dicen, no, como quiera yo tengo todo. Y a ese tipo de personas Jesús le dice eso. No te das cuenta que eres un miserable. Como todos los que están en el mundo para Jesús son miserables. Pero aquí se lo está hablando a la iglesia. ¿Sí? Porque aquí ellos confían en lo que tienen, sin darse cuenta que el día de mañana no se van a llevar nada. Ni lo que tienen va a solucionar sus problemas o sus enfermedades que vengan a su familia, a sus personas. ¿Sí? Nosotros no debemos de confiar en las riquezas, en lo material, en lo que Él te haya depositado en tus manos. Siempre debemos de confiar en Él y siempre Él va a ser el primero en la vida de cada uno de nosotros. Porque si lo honramos, lo vamos a respetar, lo vamos a obedecer y siempre vamos a ser gratos delante de sus ojos. Si nosotros queremos seguir jugando a la iglesita, te va a vomitar, te va a desechar. Es decir, no, este es un odre viejo. Y dice la palabra que a un odre viejo nadie le puede poner vino nuevo. Y los que están en el mundo son odres viejos. Y los que estamos aquí en la iglesia debemos y deberíamos ser odres nuevos, ¿sí? Despojados de toda vestimenta, ¿sí? Para ponernos la vestimenta de Jesucristo. Y vamos a ir terminando en Josué, capítulo 24. Y con estas palabras, Josué afronta al pueblo de Israel. ¿Sí? Y eso es lo que por eso nuestro Señor levantó a los profetas. Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo lo incorrecto, por eso nuestro Señor levantaba a los profetas para exhortarlos a que dejaran el pecado. Y es lo mismo hoy en día. Si nosotros no les exhortamos con la palabra que dejen lo malo, ¿cómo va a venir la bendición? ¿Cómo van a venir tiempos de refrigerio sobre sus vidas? ¿Cómo va a venir la paz de Dios a sus vidas? Dice en el 14, por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor, no a otro, solo a Jesús. ¿Eres o no eres? Examina tu vida. Si todavía andas en el libertinaje, si todavía le estás coqueteando al pecado, si todavía eres arrastrado en el pecado, en la mentira, examina tu vida, porque nuestro Señor lo quiere todo. Él lo quiere todo o no quiere nada, simple y sencillamente. Porque la persona que no lo da todo es una persona egocéntrica. ¿Sí?
Porque nadie dice, no, pues yo creo que así, y yo pienso que así. No, Jesús nos es veraz y nos enseña que a través de su palabra, Él nos dice todo o nada. Dice, sírvanle fielmente, no con infidelidad. La persona que es infiel hace lo contrario. Y la persona que es fiel siempre va a ser fiel, siempre va a ser caminando en la verdad, siempre viviendo en santidad, siempre hablando y predicando lo que nuestro Señor Jesucristo nos está demandando, no lo que queramos. Aquí no hay opción. Aquí es hacer su voluntad y su voluntad. Aquí no es para que uno haga la voluntad, como hoy en día en muchos lugares la hacen, o muchos que están al frente quieren que se haga su voluntad, quieren que lo idolatren. No, ama a Jesucristo, ríndete ante Jesús, póstrate ante Jesús. Nada más somos servidores de Jesucristo, pero total, completo. Dice el 15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Con estas palabras los afrontó Josué. Les dijo, hey, vengan ancianos líderes. ¿Saben de qué? Cuando estaban en Egipto, así hacían estos ritos. Cuando venían caminando en el desierto, hicieron el becerro. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. ¿Qué vino sobre sus vidas? Consecuencias, muerte, desgracia sobre sus vidas. Y si la iglesia no lo entiende, lo mismo le va a llegar en estos días o en los futuros. ¿Sí? Nuestro Señor es fuego consumidor. Él es celoso de su novia. Y nosotros somos su novia. Somos la novia del Cordero, del Hijo de Dios. Del que quita todo pecado, que quita toda mancha y que quita toda arruga. Y la pregunta es, ¿por qué todavía estás manchado como los dálmatas? ¿Por qué todavía estás arrugado? ¿Cuál es la causa del pecado? Esa es la causa por la cual hay multitudes que están dentro de la iglesia y están enfermas. Están sobreviviendo, no están viviendo. De no tomar una decisión. Aquí se trata de decisiones y se trata de tener carácter. Porque una persona sin carácter es una persona sin decisión. La persona que tiene carácter, de tiempo en tiempo tiene que ir tomando decisiones que sean gratas y que sean agradables para su familia y que sean buenas delante de nuestro Señor. Porque si nosotros no hacemos o no decidimos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Por eso hay muchos que están en la iglesia y nunca han tomado una decisión. Ahí están viviendo. Ahí se va. Cuando nuestro Señor tiene todo en sus manos, para depositarlo en cada una de nuestras manos. Que vivamos como una iglesia llena de bendiciones, llena de vida, llena de abundancia. Nuestro Señor ya sufrió y Él pagó el precio por ti, no para que tú sigas sufriendo, postrado en una cama, en una silla, paralítico, enfermo. Deja el pecado. Porque el pecado es el que te enferma, el pecado es el que te mata, el pecado es el que te destruye. Y si tú no entiendes cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor te llamó, vas a ser arrastrado. Y eres una marioneta en las manos de Satanás. Él te va a usar como un títere. Por eso tienes que tomar decisiones. ¿A quién quieres servirle? ¿Al príncipe de las tinieblas o al rey de reyes y señor de señores? Aquí no es opcional. Aquí le vamos a servir al malo o le vamos a servir al bueno. Nosotros no podemos decir ni a uno ni a otro. Tenemos que servirle a alguien. Y si alguien es Satanás o es Jesucristo, tú decides
¿En quién depositas tu familia? ¿En quién depositas tu persona? ¿En quién depositas tu trabajo? Eso es personal. ¿Sí? Pero yo en mi casa, servimos, no serviremos, servimos a Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Así de que pues los invitamos a que sigan compartiendo las predicaciones que nuestro Señor Jesucristo nos está regalando y compartiendo para que su palabra vaya creciendo y la del hombre siga desapareciendo, porque el hombre es el que se ha encargado de que la palabra de nuestro Señor vaya creciendo y vaya siendo sembrada en la vida de las familias, de los pueblos y naciones. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.